Adelante. Muy buenas noches a todos los amigos que hoy día asisten a Diálogos al Café de Marcos Escudero, que como ustedes saben, cada viernes religiosamente nosotros estamos tratando diversos temas que son de interés nacional en diversas áreas. Y tenemos que agradecer además la presencia de nuestros invitados especiales que provocan una serie de preguntas y el diálogo a lo largo de este programa. ¿Qué puedo decirles? Hoy día hemos decidido como grupo coordinador hablar sobre el tema de la Fundación de Bolivia, planteándonos el dilema si fue separatismo o liberación en sí misma. Pero lo más importante es concentrarnos en las preguntas que de alguna manera orientarán este diálogo esta noche y la participación de nuestros invitados comentaristas. A ver, las preguntas son diversas. ¿Sobre qué base se fundó la República? ¿La guerra civil previa fue una lucha separatista o una guerra de liberación propiamente dicha? ¿Por qué se demoró más que en otros países? ¿Por qué el caso boliviano es así? En términos de instituciones políticas y económicas, ¿podríamos hablar de ruptura o de continuidades? ¿De qué manera impacta en nuestra conciencia colectiva la forma en que se fundó Bolivia? Estas son las preguntas que básicamente han de provocar el diálogo de hoy día. Muchas gracias, Sayuri. Nos hemos pasado un poquito más del tiempo, pero ha sido realmente importante escucharte y con lo que ha complementado y también ha planteado Agustín. O sea que creo que es el momento de abrir la discusión porque estoy absolutamente segura que van a haber muchísimas preguntas en la sala y agradecerte por los dilemas que nos has planteado, las preguntas dilemáticas y el tema de la construcción difícil de identidad y la imposibilidad de ser un pacto entre débiles. Ese sí me ha parecido interesante. Adelante, a ver, levanten la mano a ver quién rompe el hielo. Miroslava Fernández, voy a ir dando la palabra según aparece la manito y después Walter. Adelante. Ya, bueno, mi pregunta más que todo es, entendiendo esta visión, ¿no es cierto?, de hace siglos atrás, de un pasado inmediato y de lo que tenemos que plantear de aquí al futuro, ¿cómo podemos ver o visualizar una especie de equilibrio, ¿no? Porque al fin y al cabo, yo realmente comulgo en el sentido de que no podemos borrar lo que ha significado estos últimos 20 años para nuestro país. Es imposible borrar. Nuestro país está totalmente polarizado, pero de lo que implica más o menos dentro de los planteamientos en esta etapa electoral viene a ser que nos depara en el futuro. Y creo que la palabra equilibrio es una palabra que podríamos tal vez visualizarla, ¿no es cierto? Un equilibrio que hace falta en lo que refiere a esa falta de unidad que tenemos como país. Entonces yo quería más o menos escuchar de quienes han expuesto cómo más o menos se puede plantear en base a esta historia un equilibrio necesario para Bolivia. Muchas gracias, Miroslava. Pasa la palabra ahora a Walter y después a Roberto Lacerna. Sigo esperando que se levanten otras manitos para hacer la primera ronda de preguntas. Ya, Buenas noches. perfecto, Napoleón. Buenas noches. Muy interesante lo que plantea Agustín y Sayuri. Yo también soy un entusiasta de la historia y acabo de hacer una investigación sobre esa primera etapa de Bolivia independiente. Y el libro debe estar disponible a partir de ahora en plural. Con eso quiero decir que he leído bastante. Y la impresión que me ha quedado es de que sí había un sentimiento nacional desde el comienzo, aunque sea al comienzo un sentimiento mucho más arraigado en los criollos bolivianos que querían una independencia de España por la dificultad que tenían de acceder a cargos políticos de importancia. Pero
creo que al analizar la lentitud en que el proceso de construcción nacional se ha dado, hay que llevar en cuenta que Bolivia es el país con mucho problema causado por una geografía muy accidentada. Y también por otro tema que tiene un efecto importante, y es que la población dirigente, vamos a decir, al comienzo serían mestizos y criollos, era muy pequeña en relación a la mayoría indígena. Y la mayoría indígena, como ya colocaron aquí, tenía otros proyectos. Tanto es de que siempre se ha tratado de limitar esa manifestación indígena por el cerco que se hizo a La Paz en 1771. Entonces hay una serie de problemas que, claro, el tiempo se ha encargado de disminuir esas diferencias, ¿no? Esos problemas. Veo también que las dos personas que han hablado tienen muy presente la realidad política conflictiva de Bolivia en este momento. Y yo estoy un poco ausente de Bolivia y por eso tal vez no me preocupa tanto lo que está pasando. Pienso que en algún momento se habrá, sí, se hará otro pacto de las diferentes tendencias de la sociedad, de manera que el país pueda volver a un punto de equilibrio. Ese punto de equilibrio se ha alcanzado en el pasado muchas veces. Y con eso quiero encerrar. Muchas gracias. Roberto, tienes la palabra y después cerramos con Pacheco, con Napoleón, la primera ronda de preguntas. Gracias, gracias. Tengo tres preguntas que son un poquito con comentario, voy a ser de todas maneras muy directo. El primer tema es el olvido de Charcas. Creo que Agustín ha planteado claramente el origen de la salamería con que se gana la República, y creo que hay que destacar también el olfato político y la habilidad política y diplomática de tipos como Lañeta, que usan de la salamería para derrotar la resistencia militar que al principio había mostrado el propio Bolívar. Pero al crear Bolivia y redefinir el origen fundacional de Bolivia hace 200 años, casi se puede decir que mandamos por la borda la mitad de nuestro ser nacional que se había ido formando alrededor de la audiencia de Charcas en los 260 años previos, ¿no? Que no es poca cosa. Entonces, me parece que habría que reflexionar también sobre el impacto que tiene sobre nuestra autoestima, nuestra definición como bolivianos, el hecho de haber marcado una ruptura y haber ignorado ese Charcas anterior. El segundo tema tiene que ver con la improvisación institucional con la que hemos iniciado el proceso fundacional, ¿no? Se aplica básicamente un modelo muy moderno, muy de progreso liberal, democrático, etcétera, pero de una manera muy improvisada, ¿no? A diferencia de los gobernantes españoles que llegaban acá, como el virrey Toledo, por ejemplo, no hubo ningún estudio previo para ver qué tipo de institución podían crearse en esta parte del mundo, ¿no? Simplemente se fueron aplicando conceptos y modelos que no llegaban a cuajar y no han llegado a cuajar. Está muy entrada la vida republicana, si ustedes quieren, ¿no? Entonces me parece que esa característica de improvisación y de espontaneismo también ha marcado fuertemente el desarrollo institucional del país. Y el tercer tema tiene que ver con el de las instituciones, en qué medida las instituciones permanecen o se rompen al crearse la República. Creo que Sayuri ha sido muy clara también al enfatizar el hecho de que las comunidades indígenas fueron muy capaces de acomodarse, de pactar, de negociar y de ser incorporadas finalmente en el sistema institucional virreinal. Y prueba de ello es que gran parte de las instituciones creadas durante el periodo virreinal fueron defendidas precisamente por los indígenas
hasta muy entrada la República. De hecho, Sayuri misma dice, el IU es roto finalmente por quienes falsamente reivindican el Estado plurinacional, y lo que me llevaría a suponer también que lo que tuvimos antes de la República fue una verdadera institucionalidad plurinacional bajo el gobierno español, que no era extraño porque obviamente un imperio de esa magnitud y de esas dimensiones pues estaba acostumbrado a tratar de incorporar, reconocer estructuras políticas, económicas, jurídicas y culturales de los pueblos que eran incorporados al imperio, ¿no? Quería dejar esos tres temas para ver si podemos lograr algún comentario de nuestros invitados. Gracias, Sayuri, gracias, Agustín, por haber participado en este evento también. Ha sido muy, muy enriquecedor para todos. Muchísimas gracias, Roberto. Le pasamos la palabra a Napoleón y verdaderamente están planteando y poniendo en la mesa temas que van a motivar la respuesta tanto de Agustín como de Sayuri. Adelante. Gracias, Erika. Felicito a Agustín y a Sayuri sus planteamientos. Indudablemente cada uno tiene su propia lectura, como tiene que ser. A ver, respecto a lo que plantea Roberto, el olvido de Charcas, ¿no? El olvido de Charcas significa, o es el punto culminante, de, digamos, haberle ido cambiando al nombre de Audiencia de Charcas por el Alto Perú, es decir, las tierras altas del Perú. Y en ese contexto hay que rescatar a Josep Barnadas, que ha trabajado mucho y tiene un librito muy interesante que dice simplemente llámenle Charcas. En otras palabras, esto no es la República Bolívar, es Charcas, ¿no? Y claro, lo que reclama Barnadas es el hecho de que, habiendo al final, en la Guerra de la Independencia, por costumbre haber ido aceptando que nos llamen Alto Perú, fue como perder algo de nuestra identidad charquense, ¿no? Y bueno, el remate, reitero, es llamarle República Bolívar, que se justifica por la jugada política de los doctores de Charcas. La improvisación institucional, ese es un hecho evidente, ¿no? Y aquí hay que recalcar un elemento. Las reformas del mariscal Sucre, también estudiadas por Longstrom, ese brillante historiador norteamericano que lamentablemente nos ha dejado, que ha hecho una tesis doctoral sobre las reformas de Sucre. Y una de las principales reformas, la reforma tributaria, fracasó, lamentablemente. Fracasó por el boicot de las élites dominantes. ¿Cuáles eran las élites dominantes? Los grandes comerciantes, los mineros, los hacendados, que son los que ganan. No es que no haya habido ganadores y no hayan habido ganadores ni perdedores. Hubieron ganadores. Y los ganadores fueron, obviamente, las élites dominantes, donde, reitero, estaban los mineros, los comerciantes, los hacendados principalmente, ¿no? Que son los que al final van a sabotear las reformas de Sucre, y Sucre no tiene más remedio que volver al antiguo sistema tributario colonial. ¿Esto qué implica? Implica que las instituciones económicas coloniales se mantienen en la República, por lo menos hasta la década de 1870. Es en el ámbito de las instituciones políticas donde indudablemente van a haber cambios, pero van a haber zigzags. Me gusta la frase de Roberto, improvisación institucional, ¿no? Adoptamos una constitución política del Estado, etcétera, pero la realidad era muy diferente respecto a lo que reflejaba la primera constitución política del Estado. Entonces, todos estos elementos indudablemente van a influir en el desempeño económico del nuevo país, ¿no? Porque al final la economía va a continuar asentándose en la explotación de recursos naturales renovables, pero principalmente no renovables.
No tenemos otra posibilidad, no tenemos otra posibilidad, y eso yo creo no hay que verlo, porque si se continúan explotando recursos naturales hasta el día de hoy, no hay que verlo como la maldición de los recursos, ¿no? Trayendo la frase de Jeffrey Sachs, la maldición de los recursos naturales, sino como el aprovechamiento de lo que la naturaleza nos ha dado en el territorio en el que hemos vivido y hemos podido conservar, ¿no? Y bien o mal, esa explotación nos ha dado recursos para, a veces en momentos difíciles, para poder subsistir. El punto yo creo que es aquí de tomar en cuenta el desempeño institucional. Ahí está la clave respecto a los problemas estructurales de nuestra sociedad en general, ¿no? Le he escuchado a Sayuri, su exposición en Santa Cruz, me ha gustado el planteamiento que ha hecho ella, rescatando el trabajo de Acemoglu y Robinson, pero hay que tener en cuenta que esa tipificación o clasificación de diferentes instituciones es un planteamiento. Es un planteamiento en base al estudio de casos específicos, y luego viene el planteamiento de esa tipología institucional. Yo creo que ese es un elemento que hay que revisarlo. Por eso yo prefiero mantenerme en el ámbito ortodoxo del planteamiento de las instituciones del profesor North, ¿no? Y luego vendrá la clasificación mucho más adelante. Pero ahí está el tema. Y North se va a referir a las reglas del juego en el comportamiento político y en el comportamiento económico, fundamentalmente, donde hemos sido totalmente zigzagueantes. Y eso genera incertidumbre, perjudica las inversiones, y los resultados son, ¿no es cierto?, que la economía nunca pudo crecer de manera sostenida y en el largo plazo, sino por periodos, en el mejor de los casos, de mediano plazo, pero no en el largo plazo. Y los resultados son los que estamos viviendo ahora, una economía atrasada, dependiente de los recursos naturales, con bajo desarrollo institucional, bajo desarrollo humano. Esas son las consecuencias. Entonces, creo que esta mirada que ha hecho Sayuri de ligar la historia con el presente es un excelente ejercicio para pedirle a la historia que nos ayude a entender el presente. Y creo que eso es lo que tenemos que trabajar, hacer historia para ayudarnos a entender el presente. Gracias, Eric. Gracias, Napoleón. Habló el maestro y comentó el maestro de Sayuri. Veremos ahora qué nos dice Agustín Echalar respecto a las provocaciones que nos han hecho los participantes y las inquietudes y las preguntas. Empezaremos por Agustín para después pasar a Sayuri. Bueno, yo quiero hacer unas pequeñas puntualizaciones respecto a este tema de Charcas, República Bolívar, Bolivia, Alto Perú. Hay una discusión muy larga en la historiografía sobre el tema de Charcas y Alto Perú, y de alguna manera había un cierto complejo de llamar Alto Perú, porque se quería diferenciar, pero la verdad es que en documentos en general, yo creo que el nombre Alto Perú era el nombre que tenía esta parte del mundo a lo largo de varios siglos. O sea, era parte del Perú, aclara, hasta Chile, ¿no? El Perú es un concepto de una unidad porque había solamente un virrey en Lima. Eso por un lado. Ahora, me parece muy interesante lo que menciona Roberto respecto a ese renunciar a cierta tradición española. A mí me parece interesante, me parece provocativo además para estudiar qué pasó con esta, entre comillas, élite, pero no era necesariamente élite, era un grupo grande de personas que se consideraban españoles. Tenemos que recordar que inclusive ese nombre criollo es bastante sospechoso.
Yo no me imagino a alguien autodenominándose criollo, ¿no? Eh, y yo sé por las leyes que las leyes españolas hacían que el hijo de un español, nacido donde sea, era español, como el hijo de un, de un indio era indio, y si el hijo del español era español, de acuerdo a las leyes. Y yo creo que lo que teníamos aquí eran españoles del altiplano, si tú quieres, o españoles de los valles interandinos. Y esa gente que hablaba castellano, que tenía la religión traída por los españoles, que tenía nombres castizos, nombres españoles, que tenía tradiciones españolas, tuvo que decidir renunciar a una parte de sí misma para que surgiera ese proyecto de la nueva sociedad que era Bolivia. A mí me parece súper interesante que eso hubiera sido decidido porque evidentemente las élites también y la optaron por eso, decidieron dejar, eran españoles que por ejemplo, los certificados de bautismo mucho más tarde, cuando nace un niño, se ponía español, eso de raza blanca o indígena, y en algunos casos aparece el tema mestizo. Ahora, a mí me parece que obviamente la estructura de la sociedad virreinal era fascinante porque evidente lo que se hizo para estructurar esta nueva sociedad. Primero, estudiar a fondo lo que había en el mundo prehispánico y luego asimilar las cosas de una manera u otra. Y desde ese punto de vista, obviamente, se pudo crear una sociedad que tenía esa doble sistema de leyes, donde había leyes para españoles y leyes para indios, sin que esas leyes para indios fueran más onerosas que para los españoles. Por ejemplo, un caso interesante de mencionar es que la Inquisición no tenía tuición sobre los indígenas y sí la tenía sobre los españoles, lo cual era realmente una cosa muy desagradable, una espada de Damocles muy desagradable de tener. Ahora, yo creo que respecto a las preguntas y a lo que se ha mencionado, ya obviamente está ese gran estudio de Lofstrom sobre la presidencia de Sucre, pero de alguna manera lo que se ve en la presidencia de Sucre es que él se dibujó un país imaginario que no tenía sustento. Entonces, obviamente, todas las leyes que sacó no pudieron ser convertidas en realidad y él tuvo que revertir una parte de esas, precisamente de lo que se habla de los impuestos, el tributo indigenal, se le cambió de nombre, etcétera, etcétera, pero al final eso quedó ahí. Ahora, respecto a las instituciones, yo creo que evidentemente con la independencia hubo una institución que fue muy lastimada y esa fue la iglesia, ¿no? Hay que recordar que realmente hubo enormes expropiaciones de las propiedades de la iglesia que fueron luego vendidas a precio de gallina muerta a algunas personas de las ciudades y surgieron los modernos latifundios del siglo. Eh, Agustín, no sé si puedes apagar tu imagen, no se escucha bien, a veces se te escucha entrecortado y creo que yo pensé que era yo sola, pero parece ser. En el mundo. Agustín, perdón, ¿puedes apagar tu imagen porque se te está escuchando entrecortada? Y Sí, acércate un poco más al micrófono también. Bueno, ahora puedo. ¿Está así mejor? Sí. Ok, entonces yo creo que evidentemente
lo que se hizo al expropiar la mayoría de las propiedades de la iglesia, al expulsar a buena cantidad de las órdenes, permitir que solamente haya una orden por ciudad, etcétera, etcétera, fue realmente algo que dañó lo poco de atención social que había en el siglo XVIII en esta parte del mundo. Definitivamente, seguro que la independencia o los primeros años de la República fueron muchísimo más duros y más pobres para la gente que antes de que los periodos anteriores, más allá de que ya había una gran crisis económica a principios del siglo XIX. ¿No? Sí, yo creo que sinceramente el caso de Sucre es un caso de una persona con excelentes y buenas intenciones, pero que realmente no tenía una idea de lo que verdaderamente era gobernar, porque había que contar con lo que se tenía y lo que él pretendía no estaba en la realidad. Ahora, hay un pequeño detalle más que quiero refutar un poquito a Sayuri, solo un poquito, porque básicamente estoy de acuerdo con ella, pero el problema de que en el norte hubiera más interés con el Perú, etcétera, etcétera, precisamente a fines del siglo XIX, tiene que ver con algo que fue determinante en la historia económica de este país, y es el tren que se construyó desde Matarani hasta primero Juliaca y luego hasta Puno, y que permitió que el norte ya ni siquiera era Arica, sino por tren se podía llegar en pocas horas y con un transporte tremendamente eficiente a la costa, algo que era pues imposible de hacer en el caso de Cobija, y que en el caso de Arica de todos modos tomaba más de 15 días llegar al lugar. Esa alianza con el Perú era una alianza absolutamente pragmática, gracias a una tecnología que había llegado gracias a una inversión que se hizo en el Perú. Ese era un pequeño detallito que quería puntualizar. Evidentemente, con la historia nos puede ayudar a vislumbrar algunas de las cosas que pasan hoy en día. Pero quiero hacer énfasis en que también lo que pasa hoy en día puede ayudar a entender la historia. Más allá de que ese es un ejercicio lúdico antes que otra cosa. Pero, por ejemplo, cuando nosotros nos imaginamos el periodo colonial y luego la república, tenemos una visión que ha sido tradicionalmente escrita. Eso está cambiando en el último tiempo, pero ha sido inicialmente escrita con un enorme antihispanismo, y es como si un grupo de intelectuales masistas escribieran lo que pasó entre el año 85 y el año 2003. Vamos a ver qué clase de historias de ese periodo sale si un grupo de intelectuales marxistas escriben eso. Del mismo modo, puede suceder eso en otros periodos históricos. Nosotros hemos tenido una historia de lo que fueron los latifundios y de lo que fue el mundo rural pre-52, escrita por intelectuales del MNR. Y desde ese punto de vista hay ciertos detalles que simplemente han sido dejados de lado. Aquí me quedo. Ya, muchas gracias, Agustín. Súper interesante la última parte. A ver, Sayuri, tienes la palabra y siguen las preguntas, los comentarios, los dilemas, las contradicciones. Bueno, primero quisiera contestarle a Agustín sobre la cuestión del tren. Yo estoy trabajando justamente para mi tesis en la UNSA, el periodo de 1841 al 47, cuando no había ningún tren. Y si leemos la tesis del profesor Juan Jáuregui, él ya nos demuestra que a lo largo del siglo XVIII existían relaciones comerciales entre Perú y Bolivia que todavía no existían, que eran fortísimas. Y realmente es de sorprender cómo se movía la economía en torno a estos espacios, y que eso se ve quebrado cuando se crean las fronteras.
Y me imagino que lo del tren ha hecho más fuertes las relaciones, pero yo estaba haciendo referencia a estos primeros años de la República, cuando la sociedad entra en crisis por este quiebre que hay y porque hay que pagar aranceles a las aduanas, que es otro gran traumatismo que tenemos al interior del país y con Perú. Eh, Sobre lo del equilibrio, me gustaría responderle a Miroslava. Bueno, los historiadores hemos aprendido a tener siempre esperanza, porque en Bolivia, por fortuna, nunca hemos tenido que lamentar divisiones, segregaciones, quizás porque en el fondo somos más parecidos de lo que nos quieren hacer creer, porque no pasaría, por ejemplo, una división como la que pasó en India y Bangladesh, no, es India y Pakistán, porque ellos tenían problemas religiosos. Nosotros no, somos casi todos católicos o cristianos, todos o casi todos hablamos el castellano, todos o casi todos compartimos esta cultura occidental con ciertas características, entre comillas, indígenas, aymaras, quechuas, pero que son comunes a todos. Es decir, a nadie le molesta el culto a la Pachamama, y si le molesta no es algo que vaya a generar conflictos bélicos de importancia. Ahora bien, el problema de los bolivianos es que si bien llegamos a equilibrios y llegamos a pactos, para llegar a esos equilibrios y pactos tenemos que golpearnos la cabeza varias veces. Es decir, conflictuar, no consensuar, pelear por narrativas hasta que lamentablemente tocamos fondo, y ahí por eso yo siempre llamo la atención a la cuestión económica. Cuando la crisis económica es muy fuerte y no se puede salir, quizás esa naturaleza que tenemos de ser comerciantes, mineros, contrabandistas, etcétera, nos obliga a sentarnos y a negociar y decir, bueno, yo no puedo seguir perdiendo plata, así que vamos a llegar a un punto de acuerdo y que se tomen las medidas que se tenga que tomar. Entonces, creo que sí va a haber equilibrio, hay que tener paciencia, no es fácil, nos frustramos, nos vamos a frustrar. Creo que este año al año y quién sabe cuántos años más, para mí ahorita no es el cambio de ciclo, creo que todavía va a pasar un tiempito más, nos vamos a tener que hundir un poquito más para poder salir adelante. Así que creo que no hay que perder la esperanza. Quiero responderle un poquito a Roberto, que me ha provocado muchísimo con eso que ha dicho de que el Estado virreinal era ya un Estado plurinacional, y no lo había pensado, pero tienes toda la razón, porque además, y esto es una cosa que yo les planteo a ustedes, que es una hipótesis que vamos a ver si se puede comprobar, y es que desde mi punto de vista el mundo virreinal colapsa precisamente porque se plurinacionaliza demasiado. Me explico. Los grupos étnicos que empiezan a surgir a partir del nacimiento de estos territorios son diversos. Tienes indios, zambos, cuarterones, tercerones, albarazados, chinos, mestizos, zambos, criollos, españoles, toda esta diversidad de grupos que, claro, en la actualidad no representan mucho, son diversidades, pero en el pasado, como a cada quien se le daba un papel específico y determinado en la sociedad, e incluso una forma de vestirse, no nos olvidemos las reformas del rey Felipe II, el Prudentísimo, que define cómo se debe vestir cada uno de estos grupos, a qué se debe dedicar, y es un bagaje enorme que colapsa por esa diversidad. Y es de aquí que luego nosotros, después de tantos años, optamos por la plurinacionalidad, y parece que nos trae los mismos problemas, porque estas grandes diversidades generan un Estado que tiene que preocuparse por satisfacer las necesidades de todos y cada uno de estos grupos, que en muchos casos son contradictorias, y el Estado termina debilitándose y tambaleándose porque también se contradice a sí mismo al pensar que tiene que pensar en todas estas diversidades y darles todo lo que piden, y pues ahí hay un colapso que siento yo que es muy parecido a lo que se está viviendo ahora, a lo que se vivió en el periodo virreinal, así que me parece fascinante. Sobre la cuestión de la institucionalidad, sí, estoy plenamente de acuerdo en que fue algo hecho muy a las rápidas y bastante contradictorio. Para ilustrar la situación, me gustaría contarles esta investigación que está llevando a cabo una colega mía, que espero que la termine porque es su tesis de licenciatura, que seguro va a dar mucho de qué hablar, que es un análisis sobre las cacicas aymaras y quechuas
que se querellan contra el Estado Nacional en la década de los 20 del siglo XIX, porque en la década de los 30 del XIX, porque durante el periodo virreinal la corona española reconocía la propiedad, la capacidad de vender y diferentes privilegios que tenían estas cacicas indígenas, que tenían bastante poder económico y político en sus territorios. Pero cuando nace la República, como es una república liberal, democrática, etcétera, y el siglo XIX restringe ciertas capacidades de las mujeres, como la propiedad y otros, y la participación política activa, estas cacicas se ven afectadas en su poder y empiezan a querellarse, tanto así que son las parientas, creo que la hermana y la madre de Andrés de Santa Cruz, que se querellan con el Estado. Curiosamente, creo que Santa Cruz estaba siendo presidente, porque les están quitando sus privilegios. Es decir, fíjense la gran contradicción. En ciertos sentidos, la corona hispana era mucho más amplia y abierta que la República. La República tiende a cerrarse en sí misma a partir de ese concepto de Estado moderno y es más intolerante que la corona hispana, que de alguna manera ha aprendido con los siglos a adaptarse a las diferentes visiones de esta plurinacionalidad que existía y de estos distintos grupos que cohabitaban no solamente dentro del territorio nacional, sino a nivel de todo el espacio, porque no se olviden que en ese espacio no había fronteras y por tanto había fuertes intercambios y fuertes formas de vida que coexistían y cohabitaban. Lo otro que quisiera recordar y en torno a lo que ha dicho el profesor Pacheco, es bueno recordar que nos ha costado mucho insertarnos a la economía mundial y quizás esa ha sido una de las razones por las que nos hemos atrasado tanto. Si vemos el caso del Perú, el Perú hasta 1840 tiene una mirada y muy proteccionista sobre su economía. Pero cuando surge el auge del guano, el Perú se lanza, sí, le va muy mal porque se gasta el dinero, es una pésima experiencia, pero le permite despegar y meterse a la economía mundial. Nosotros tenemos que esperar hasta la década de los 70 para formar parte de esa economía mundial que estaba además cambiando los patrones económicos en todo sentido. Y creo que eso nos deja a la saga. Y ahora está pasando lo mismo con el litio. No quiero hacer las comparaciones, no estoy de acuerdo en eso de que la historia se repite, no creo que la historia se repita, pero sí se repiten las decisiones de los sujetos económicos y políticos a la hora de tomar ciertas decisiones y parece que nos atrasamos. Y ese retraso lo hemos venido arrastrando pues hasta el presente. Por último, quisiera terminar con esto. Creo que efectivamente uno de los problemas que nos ha llevado a evitar desarrollarnos es esa lucha de débiles, ¿no? Es cierto que hay ganadores, hay ganadores, hay mineros, gente muy poderosa, pero nadie tiene la suficiente fuerza como para convertirse en el hegemón. Este es un país de mineros, pero son unos mineros y hay un texto maravilloso que salió de autoría de Nígel Caspa y una vez más José Pérez Cajías sobre los mineros, que son monstruos o patitos feos. Y muestra que estos señores fuertes como se los dibuja, en realidad tienen debilidades y son fácilmente tumbados cuando aparece otro grupo de poder, pero este grupo de poder tampoco puede ejercer hegemonía. El comerciante, el transportista, el minero tiene que cohabitar con estos individuos, con estos grupos de poder y tiene que pactar porque no termina de hacer hegemonía. Alguien diría, eso es maravilloso porque hay no hay alguien que impone, pero también es perjudicial porque no hay un orden, porque cada quien jala para su lado y no terminamos de tener un proyecto país. Chile y Perú tienen proyectos país más allá de sus cuestiones políticas. Nosotros cambiamos de proyectos políticos y económicos, cambiamos de proyectos económicos cada que cambiamos de proyectos políticos. Y es por eso que no podemos avanzar. Y cuando avanzamos 2 pasos, retrocedemos 3. Y con eso termino. Bueno, gracias por las respuestas. Veo que el profesor Pacheco ha vuelto a levantar la mano. ¿Sí? ¿Está pidiendo la palabra? Sí, Ya. Entonces va a ser seguramente por alusión y hacer alguna aclaración.
Creo que han sido muy, muy ricas las intervenciones tanto de Agustín como de Sayuri. Y después de escuchar al profesor Pacheco con toda su complementación, podríamos cerrar esta jornada tan importante, salvo que exista otra pregunta en el camino. Adelante, Napoleón. Gracias, Erika. Cortito. Eh, el relacionamiento entre Perú y Bolivia básicamente se concreta en el comercio entre La Paz y el sur del Perú, que desde la colonia era un comercio intenso y que se va a mantener durante la República con algunas interrupciones, ciertamente. Estoy hablando del siglo XIX, ¿no? No hay que olvidarse que en la Asamblea Deliberante del 6 de agosto de 1825, los únicos votos disidentes respecto a la constitución de un nuevo país fueron precisamente los votos de los diputados o constituyentes paceños, los únicos que estaban de acuerdo en unirse con el Perú. Entonces la relación es muy antigua, ciertamente, como explica Sayuri. Ese es un punto. Respondiéndole a Miroslava, yo veo el problema del equilibrio bajo el contexto histórico del planteamiento del profesor Roca, como las constantes contradicciones entre las regiones que hay en Bolivia desde el siglo XIX hasta hoy en día. Regiones que por distintos factores se constituyen en regiones dominantes, ¿no? Pero en algún momento declinan y va emergiendo una nueva región dominante. Esa parece ser una de las características de nuestro país y es lo que estamos viviendo ahora. Si uno toma en cuenta el rol hegemónico que tenía La Paz, por lo menos hasta los años 60, 70 probablemente, y lo que es ahora, y el rol hegemónico que va ganando Santa Cruz, ¿no? No solo ya como capital económica, sino también como capital política probablemente. Creo que está en ese tránsito. El problema que yo veo ahora es que lo que los amigos cruceños llaman el modelo Canva no parece desplegar, ¿no es cierto?, las fuerzas necesarias para integrar al país, para integrar al país. Hay problemas de dotación de factores, ciertamente, pero esa es la vía, ¿no? Esa es la vía para lograr, no digo un equilibrio regional, probablemente eso nunca se logre, pero para hacer que detrás del desarrollo tan interesante, tan pujante de Santa Cruz, el occidente no se quede muy atrás, ¿no? Sino vaya siguiendo la huella que deja Santa Cruz. Es falta una visión integradora, ciertamente, respetando las peculiaridades regionales. Y la historia nos ayuda a entender cómo ha ido aconteciendo ese proceso durante la vida de nuestro país. Yo me quedo con eso. Gracias, Eric. Muchas gracias. Antes de ceder la palabra a nuestros invitados de la noche, yo quisiera hacer un comentario que me ha provocado precisamente este último aporte de Napoleón. Yo creo que más bien la construcción territorial en Bolivia tiende a equilibrarse con el tiempo. No tenemos una Lima que es una megalópolis y que es la única cabeza, no hay otras ciudades intermedias importantes. Bolivia tiene un eje finalmente articulador, un eje central que permite tener tres ciudades. Y el otro elemento que vale la pena señalar es lo que señaló Sayuri cuando decía, quizás nuestro origen debió haber sido federal por la naturaleza de la desconexión y la diversidad de las partes. Pero ¿eso era posible? ¿Era posible pensar en un origen federal para después construir unidad? Es simplemente meto mi cuchara aprovechando y abusando de mi condición de moderadora, pero de todas maneras pienso que el equilibrio ya se está construyendo y se lo está construyendo con grandes desafíos y donde aparece un nuevo eje, digamos, dominante, pero sin que el tema de la minería deje de ser importante y el occidente siga teniendo su rol importante en el país. Adelante, Agustín, tus últimas palabras, por favor, y lo propio a Sayuri.
Lo único que puedo decir respecto a este acercamiento al bicentenario es que evidentemente hay un poquito que celebrar, ¿no? Y tiene que ver con esa terquedad de nuestros antepasados a lo largo de estos 200 años, de tratar mantener un país que tenía extremas dificultades, ¿no? Bolivia es sin lugar a dudas uno de los países, por razones geográficas, por razones de densidad, más difíciles, y en ciertos momentos de su vida no ha podido sobrevivir sin ayuda, eso lo hemos sabido también. Pero de todos modos, el país está ahí y evidentemente tenemos características. Yo creo que nos parecemos a los peruanos mucho más de lo que uno quisiera. Yo paso la mitad del año en el Perú y la pura verdad es que hay tantas similitudes en todo que eso me hace sentirme en mi casa también al otro lado del desaguadero. De cualquier manera, a mí me parece que no tenemos una historia gloriosa, no la tenemos, pero tenemos una historia de esfuerzo y de tolerancia y de mucha paz. Yo creo que a pesar de los conflictos que hemos tenido a lo largo de nuestra historia, este también es uno de los rincones más pacíficos de la región. No nos olvidemos precisamente lo que pasó en el Perú en los años 80 o cómo se desarrollaron las dictaduras que aquí también tuvimos, pero que no eran comparables en su violencia con lo que pasó en Chile o en la Argentina. Es posible que los bolivianos tengamos una variante en alguno de nuestros cromosomas que hace que seamos gente que tiene más miedo a la sangre, y eso es una gran cosa. Muchas gracias, Agustín. Me quedo aquí. Aporte para poder pensar el bicentenario que prácticamente está a la vuelta de la esquina. Sayuri, tus palabras de cierre y complementar algunos criterios que creas importante esta jornada. Bueno, responderte un poquito, Erika, que si era posible el federalismo, sí que lo era. Ya los mexicanos tenían el ejercicio de los Estados Unidos mexicanos. Hubo unos ejercicios interesantes en el norte, entre lo que actualmente son Honduras, El Salvador, Nicaragua. Hubo intentos, pero pienso que en Bolivia teníamos la idea de ser un solo estado, precisamente por esas diferencias, ¿no? Y hasta ahora tenemos en la moneda lo de la unión es la fuerza y primó ese sentido. Y creo yo que hay que siempre irse a eso de lo básico. Por alguna razón hemos debido de decidir estar unidos, unificados, ser unitarios, con todo y el problema centralista, que quizás también es de origen económico, ¿no? En torno a Potosí giraba toda la economía y la política, y ahí estaba Charcas, y se hicieron centros, y era muy difícil salirse de ahí, por ejemplo, para irse al oriente. Y el gran reto ahora es cómo nos juntamos, cómo hacemos para realmente ser parte de, cómo hacemos para integrarnos, esa es la palabra que le voy a robar al profesor Pacheco. ¿Cómo hacemos para integrarnos? Es el gran reto. Siento y estoy de acuerdo con Agustín en que Bolivia siempre ha tenido los traumas menos fuertes, más light, quizás por el carácter que tenemos los bolivianos de querer resolver nuestros problemas. En efecto, las dictaduras que hemos tenido no han sido tan cruentas porque siempre había alguien, si lo agarraban y lo llevaban a algún lugar, era ahijado de algún militar y lo perdonaban, lo dejaban salir. Esa capacidad de relacionamiento que tenemos más allá de la cuestión política o ideológica, me pongo a pensar justo ahora que tengo muchos amigos evistas acérrimos que son muy queridos para mí, o amigos androniquistas acérrimos, y gente así que puede no pensar como uno, pero que de alguna manera hay vínculos más allá, por ejemplo, paisanaje, por ejemplo, esto de los padrinazgos, la amistad fuerte, que de alguna manera logran integrarnos.
Si pensamos en 2019, que para muchos es una derrota, para mí es una victoria que nos demuestra que Bolivia no es como otros países. Bolivia no es como Venezuela, que todavía permanece bajo la dictadura de Maduro, no es como Cuba, a pesar de que han hecho todo lo posible para convertirla en un país similar a estos países, porque simple y llanamente tumbó a Evo Morales, que parecía un gobernante intumbable e intocable, que él parecía el hegemón, y no lo hicimos. Yo me quiero inspirar en eso. Claro, muchos dicen sí, pero el MAS volvió a gobernar y luego vino a gobernar Áñez, que fue toda la contradicción y nos demostró que el problema no era el MAS, sino quizás algo oscuro que tenemos dentro de mí y que, como dice Saramago, quizás eso oscuro que tenemos dentro de nosotros es lo que somos realmente. Pero yo quisiera pensar que ese 2019 debería inspirarnos lo mismo que la guerra del Chaco, lo mismo que el 52, para pensar que se puede, que Bolivia tiene esa característica de reinventarse, de transformarse, tomando quizás lo mejor al estilo de Oswald Spengler, esa decadencia que cae y retomar algo nuevo, y que podemos reinventarnos de esa manera, morir muchas veces y nacer de nuevo con otras circunstancias. Y para mí es inspirador el 19 porque hemos visto nuevos actores políticos que ya no son los sindicatos ni los movimientos sociales que hoy están en decadencia, sino una ciudadanía más diversa, donde están universitarios, donde están jóvenes, donde está una población no organizada, pero que sabe para dónde quiere ir, que de alguna manera me hace pensar que ha debido haber algo similar cuando nacimos como república y decidimos seguir este camino tortuoso, difícil, doloroso, con muchas heridas, pero seguro había ese sentimiento que hoy existe cuando hemos decidido tumbar a Evo Morales y buscar nuevos caminos, que hemos caído a manos del MAS, seguro, pero creo, tengo la esperanza de que todavía podemos abrir nuevos escenarios más allá de eso y no anquilosarnos como ha ocurrido con otras naciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Sayuri. Voy a pedirle a Roberto Lacerna, quien está también muy inspirado por los temas históricos y inquieto sobre lo que significa el Bicentenario, cierre esta jornada y se despida de este magnífico grupo y nuestros amigos que han aceptado ser parte de este panel. Gracias, Erika. Esta es la segunda vez, creo, que tenemos un panel dedicado a la historia y especialmente a la historia de la fundación de la República. Y me parece que, como la anterior, ha concitado mucho más interés que el que uno creyera en principio, ¿no? Que el tema de la historia es una cosa medio esotérica, etc. Me gusta mucho la definición de Sayuri sobre amigos acérrimos, porque nos muestra una relación de conflicto, pero al mismo tiempo de aprecio y de afecto que nos permite no desarrollar el conflicto mucho más allá. Yo quería cerrar esto, sobre todo reflexionando sobre, o invitándolos a reflexionar sobre el posible impacto que puede haber tenido en la configuración de este país de Bolivia, en su identidad, el hecho de que hubiéramos nacido a partir de la audiencia de Charcas. Recuerden ustedes que la audiencia de Charcas era un tribunal de justicia, y es un tribunal que fue formado cuando va organizándose el virreinato en esta parte. Y es muy curioso que los reyes de España hubieran mandado a jurisconsultos a resolver los problemas en paz en esta parte del mundo. No mandaron un ejército, mandaron a Matienzo y a otros oidores que eran jurisconsultos de altísimo nivel y de altísima resonancia ya en Europa cuando llegan aquí, no eran aventureros de cuarto nivel de ninguna manera, ¿no? Y llegan, constituyen una audiencia, constituyen un tribunal, y Bolivia se forma a partir del territorio jurisdiccional de este tribunal, que por supuesto resolvía conflictos, resolvía demandas, manejaba problemas, había defensores de indios, había abogados, fiscales, etcétera, y ayuda a desarrollar un periodo larguísimo de paz. En ese sentido, coincido también con esa caracterización que hace Agustín de este como un territorio muy, muy pacífico. En general, no solamente Bolivia, en general toda América fue un territorio bastante pacífico si uno compara con lo que se vivía en Europa entre los siglos XVI al siglo XX, incluso el mismo siglo XX, ¿no? Aquí prácticamente las guerras fueron pequeñas, se resolvieron casi todas
de una manera rápida en la resolución de problemas fronterizos, pero antes de eso, los problemas se resolvían dialogando, litigando, concertando, y en un lugar en el que los jueces tenían una predominancia mayor que los militares, ¿no? Eso en cierto modo se rompe en la República, y quizás eso es lo que necesitamos ahora restablecer, un mecanismo de resolución de conflictos por la vía de la jurisdicción. Y por eso creo que vale la pena repensar nuestra historia, no solamente a partir de 1825, sino a partir de 1559, que es cuando se crea la Audiencia de Charcas. Así que celebremos que nos acercamos al 5º centenario de este país en unos 40 años. Gracias. Muchísimas gracias, Roberto. Creo que la jornada ha sido interesante, el cierre importante. Y bueno, nos vamos contentos a nuestra casa, que tengamos un buen fin de semana y que dentro de 2 semanas estemos conmemorando pues el bicentenario. Gracias, Sayuri. Gracias, Agustín. Gracias a Gracias a todos. todos. Muchas gracias. Buenas Ha noches. sido un honor y una alegría. Muchas gracias. Chao, Gracias. mucho gusto.